Ya está con nosotros Alejandro Linares Mendoza para presentarnos su visión sobre lo que han sido las reacciones y pronunciamientos de la comunidad internacional con respecto a los resultados electorales en Venezuela. Alejandro, qué placer tenerte de nuevo aquí en Buenos Días. Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. El placer es mutuo. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Si te parece, vamos a empezar a compartir con la audiencia lo que han sido los pronunciamientos más recientes. Vamos a ir analizando los países que han tenido, digamos, un papel fundamental en todo este proceso. Por ejemplo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente Joe Biden acordaron el día de ayer buscar una solución conjunta para la crisis en Venezuela. Así lo informaron ayer a través de un comunicado. Quisiera que comenzaras, si te parece, compartiendo con la audiencia cuál ha sido la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a lo ocurrido en Venezuela. Bien, el gobierno de los Estados Unidos, en principio, en un comienzo, asumió una postura favorable a la candidatura y a la aparente victoria electoral del candidato Edmundo González Urrutia. Sin embargo, aunque Estados Unidos no ha dejado de decir que es muy probable que en efecto González Urrutia haya ganado la elección, en los días posteriores al 28 de julio, al domingo 28 de julio, la posición de Estados Unidos se ha ido mesurando cada vez más, lo cual hace pensar que Estados Unidos pudiese estar participando, pudiese ser artífice y partícipe de ese proceso de negociación que está siendo impulsado, entre otros países, por Brasil, por Colombia y también por México. Bueno, veíamos recientemente cómo el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos decía que el informe que había presentado la ONU decía es clarísimo en señalar los incumplimientos por parte de las autoridades electorales. Es decir, reconoce, aunque no lo llama fraude, que los resultados que emitió el CNE no son correctos. A ver, en efecto, le está dando un respaldo importante, un respaldo contundente al informe que recientemente emitió la Comisión de Observadores Electorales de la Organización de Naciones Unidas. Y hay que decir que este respaldo no es descabellado, no es ilógico. ¿Por qué? Porque tanto el informe que emitió la Comisión de Observadores Electorales de la ONU, como el que emitió de manera previa el Centro Carter, son informes que reposan, por un lado, sobre la base de la buena reputación que tienen estas dos organizaciones. La ONU es una organización supraestatal, el Centro Carter es una organización no gubernamental, pero ambas son dos organizaciones muy importantes y muy reputadas, muy respetadas en lo que tiene que ver con observación de procesos electorales. Esos informes, el de la ONU y el del Centro Carter, quise decir, reposan además sobre la pericia, sobre la experticia. ¿Por qué? Porque se trata de informes elaborados por personas que son expertas en la materia. Las misiones electorales suelen estar conformadas por individuos que pasan prácticamente toda su vida estudiando, analizando, investigando, escrutando procesos electorales en distintas partes del mundo. Por lo tanto, se trata de informes, voy a repetirlo, hechos, elaborados sobre la base de la pericia, sobre la base de la experticia. Y es eso lo que anima a muchos gobiernos, entre ellos al gobierno de Estados Unidos, a darle credibilidad a esos informes en el caso puntual de lo que me estás comentando que ocurrió el día de ayer, a darle credibilidad al informe de la misión de observación electoral de la ONU.
Alejandro, en tu doble visión de internacionalista y periodista, ¿existe posibilidad real de negociaciones entre el gobierno de Biden y de Maduro, tomando en cuenta lo que fueron estas versiones periodísticas encontradas sobre una posible amnistía? A ver, sí hay margen para la negociación. De hecho, la puerta de la negociación se mantiene abierta. Por un lado, sabemos que existe la negociación directa entre Washington y Caracas, entre la administración Biden y la administración de Nicolás Maduro a través de Qatar. Qatar es uno de los países medio orientales que ha reconocido la supuesta victoria electoral de Nicolás Maduro, y eso responde al hecho de que Qatar es la sede de las conversaciones entre la administración Maduro y la administración de Joe Biden. Entonces, ese frente está abierto, pero también hay negociaciones abiertas en otros frentes. Y voy a repetir lo que decía al comienzo de este contacto y de esta conversación. Está, por ejemplo, la negociación que está proponiendo y que está fomentando el gobierno de México en conjunto con el gobierno de Colombia y de Brasil. Esta negociación, quise decir, es importante o resultaría importante porque se trataría de una negociación de momento indirecta a través de buenos oficios entre la oposición que encabeza María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la administración de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué se puede esperar de esta mediación entre estos tres países? Por ejemplo, el presidente de México se pronunció y dijo que ve que esperar los resultados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Por otro lado, el asesor en materia internacional de Lula Silva ha abierto la posibilidad de que se celebren de nuevo las elecciones. Entonces, bajo estas perspectivas, estas corrientes, ¿qué se puede esperar? Sí. A ver, hay que saber entender, saber comprender el papel que juega cada país dentro de este proceso de negociación. Primero hay que decir que tanto México como Colombia como Brasil están haciendo trabajo de contención. Ellos están haciendo contención de crisis, en este caso de la crisis postelectoral que se ha desarrollado en Venezuela luego del domingo 28 de julio. Ellos están intentando que esta crisis no escale a más, no suba el volumen. Eso es lo primero que hay que entender. Este trabajo, repito, lo están haciendo los tres países en conjunto, pero luego cada país pareciera tener una tarea muy individual. Por ejemplo, pareciera que México es el país que está encargado de tener contactos, de tener conversaciones con la administración de Nicolás Maduro. Si eso es así, tendría lógica, tendría sentido la prudencia con la que se ha manejado, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso la presidente electa Claudia Sheinbaum. Luego está Colombia y está Brasil. Colombia parece ser el país que tiene la tarea de mantener diálogos, mantener conversaciones con la oposición que está encabezada, vuelvo a decirlo, por María Corina Machado y por Edmundo González. Y en el caso de Brasil, Brasil es un país que está jugando un rol de articulador internacional. De hecho, vemos que Lula se reúne por un lado con Petro, pero luego viaja a Chile, se reúne con Boric, Lula sostiene conversaciones telefónicas con Joe Biden. Entonces parece ser Brasil el gran articulador internacional, el que sirve como vocero ante la comunidad internacional del trabajo que se está haciendo dentro de esa triada que está conformada por Brasil, por Colombia y por México. De hecho, sumándole a eso que estás diciendo, el canciller de Brasil va a viajar entre hoy y mañana
a Colombia para reunirse con su homólogo y poder discutir nuevamente la situación de Venezuela. Quisiera hablar ahora de la Unión Europea. ¿Cuáles han sido los pronunciamientos de la Unión Europea? Algunos consideran que se han tardado bastante en reaccionar. Claro, la Unión Europea básicamente ha puesto en duda el resultado que fue compartido entre la noche del 28 de julio y la madrugada del 29 de julio por el Consejo Nacional Electoral. En otras palabras, la Unión Europea no le da crédito a ese boletín o a esos boletines, porque hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral ha emitido 2 boletines. El punto está, o la duda viene dada por el hecho de que esos boletines, esos números que han sido compartidos por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, fueron compartidos o han sido compartidos sin el debido respaldo. Y eso es lo que ha llamado la atención de la Unión Europea y sobre todo de el jefe de la política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell. Hay mucha incertidumbre o duda con respecto a los escenarios que pudiesen pasar. Por ejemplo, sabemos que hay varias investigaciones en curso, acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y funcionarios en Venezuela, que le está dando seguimiento a la Corte Penal Internacional. Y ante esa figura de la amnistía, muchas personas se preguntan si se llegara, por ejemplo, a dictar una orden de detención contra Nicolás Maduro, ¿pudiese verse beneficiado con una especie de amnistía? A ver, el tema de la amnistía o el tema de los salvoconductos es una de las varias propuestas que está sobre la mesa. Hace unos minutos atrás tú mencionabas, por ejemplo, lo que ha postulado o lo que ha propuesto Brasil sobre la repetición de elecciones incluso ellos no lo han llamado repetición de elecciones, ellos lo han llamado segunda vuelta, pero en el fondo básicamente sería eso, sería una repetición de elecciones. Se trata de un pool, de un abanico de propuestas que están sobre la mesa y que se están negociando. Hay que decir que las propuestas van, por ejemplo, desde la paz política, de la cual ha venido conversando el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De hecho, Petro, antes de las elecciones, llegó a reunirse en 2 o 3 oportunidades con Nicolás Maduro y con funcionarios del madurismo para hablar sobre su plan de paz política para Venezuela. Esa es una propuesta. Está la propuesta de la amnistía o de los salvoconductos. Esa propuesta ha surgido desde el Comando con Venezuela, ha surgido directamente desde la propia María Corina Machado. Está la propuesta de la repetición de elecciones hacia finales de este 2024. Es una propuesta presentada por Brasil, por el gobierno de Brasil. Entonces, voy a repetirlo, es un abanico de propuestas, un abanico de posibilidades que están sobre la mesa y que están siendo discutidas. ¿Cuál es la razón de ser de que estas propuestas se hagan del conocimiento del público? Hay algunos que indican que cuando las propuestas son hechas del conocimiento público, son compartidas con la opinión pública, es porque ya se han trabajado o se han negociado en privado. Eso pudiese ser cierto. Sin embargo, mi creer, mi opinión, es que cuando se habla de cada una de estas propuestas en público es porque se quiere medir la temperatura, es decir, se quiere saber qué tanta recepción o qué tanto rechazo recibe cada una de esas propuestas de parte de la opinión pública, esto con la finalidad de poder adoptar una decisión final que no solo sea compartida y avalada por las partes que están negociando, sino también por la ciudadanía.
Alejandro, hay quienes consideran que es fundamental la posición de la comunidad internacional. Otras personas no le dan crédito a lo que pueda lograrse desde el punto de vista de la diplomacia. Tú que eres experto en esta materia, ¿cuál es el límite? ¿Qué se puede esperar en Venezuela con respecto a la actuación de la comunidad internacional? ¿Y dónde está ese límite dentro de las normas diplomáticas y protocolares y lo que se califica como una actitud injerencista? Sí, fíjate, mucho antes, muchos meses antes de llegar al 28 de julio, en otras conversaciones, esto no había tenido la oportunidad de conversarlo contigo, pero en otras conversaciones yo llegué a decir que la probabilidad de victoria de la oposición venezolana en esas elecciones era bastante elevada y que esa victoria se podía concretar si se cumplían tres condiciones. La primera condición era la votación masiva, lo cual sucedió porque se tuvo una participación cercana al 60%. Luego, la segunda condición era la vigilancia del voto, lo cual también sucedió. Y la tercera condición era o es, sigue siendo, la presión internacional. Y la comunidad internacional sí juega un papel importante en lo que está sucediendo y en lo que podría terminar de suceder en Venezuela, porque es esa comunidad internacional la cual a través de sus distintas acciones, sobre todo a través de su trabajo diplomático, pudiese llegar a conseguir una salida negociada, no solo a la crisis postelectoral, porque la crisis postelectoral es reciente, data del 28-29 de julio, una salida a la crisis política que se vive en Venezuela, una crisis que forma parte de eso que los expertos han denominado crisis humanitaria compleja. Sí, vemos aquí la opinión de algunos usuarios de YouTube que nos dicen unas elecciones repetidas o segunda vuelta sería humillante para el pueblo venezolano que ya votó y decidió. Y nos dicen, bueno, ninguna propuesta sirve, sirven las actas donde la gente se manifestó. Expresando un poco cuál es la opinión de algunos usuarios sobre lo que significan las reacciones internacionales ante lo ocurrido en Venezuela. ¿Cuáles serían los posibles escenarios, tomando en cuenta, por ejemplo, que para este sábado hay una convocatoria de movilizaciones a nivel mundial, porque es importante que el tema se mantenga vigente, que la protesta de calle pacífica se mantenga viva para la comunidad internacional? Claro, la estrategia que ha escogido en esta ocasión la oposición, a mi modo de ver, es bastante indicada. ¿Y por qué digo que es bastante indicada? Porque es una estrategia en la que se resalta siempre por encima de todo el carácter cívico, el carácter pacífico de cada una de las manifestaciones, pero luego es una estrategia que mantiene la movilización sin generar cansancio. A la gente, al ciudadano, le tienes que dar oportunidad de que se manifieste, pero también le tienes que dar oportunidad de que luego de esa manifestación recargue energías. Y eso es lo que ha venido haciendo, lo que ha venido trabajando la oposición. Ha estado convocando movilizaciones con cierta frecuencia, pero en medio de una movilización y de la otra, ha dado lugar a la recuperación de energías, a la recarga de baterías. Y esto es esencial porque eso quiere decir que cuando llega el momento de la movilización, la gente tiene vibras recargadas, energías, ánimos recargados, y eso le permite a esa ciudadanía hacer una manifestación mucho más firme, mucho más intensa, y esto por supuesto que tiene un impacto mucho más intenso, mucho más grande, no solo dentro de Venezuela, sino también en términos internacionales.
¿De qué manera perjudica a la imagen y la gestión de Nicolás Maduro el haber roto relaciones diplomáticas con algunos países de la región? A ver, lamentablemente, cada vez que se rompe relación política y relación diplomática con algún país que tiene representación en Venezuela, Venezuela queda cada vez más en el ostracismo, Venezuela queda cada vez más en el aislamiento. Venezuela viene de una época de aislamiento internacional. Hay que recordar que fue precisamente Petro, presidente de Colombia, Lula, presidente de Brasil, y también Alberto Fernández, expresidente de Argentina, quienes abogaron por Nicolás Maduro en el escenario internacional y le permitieron a Nicolás Maduro reinsertarse de a poco en ese escenario internacional. Nosotros no podemos olvidar, por ejemplo, las cumbres a las que asistió Maduro durante 2023, gracias en gran medida al trabajo de Petro, de Lula y de Alberto Fernández. Pues bien, luego de que Venezuela había empezado a reinsertarse dentro del panorama internacional, había empezado a tender nuevamente puentes con la comunidad internacional, Venezuela, por decisión de la administración de Nicolás Maduro, empieza a romper progresivamente esos puentes y esto, repito, deja a Venezuela en una posición de aislamiento que no es positiva para el país. Quiero sumarle a esto que estoy diciendo, Marjorie, quiero sumarle un comentario. Es necesario que la política exterior venezolana deje de manejarse en función de las ideologías, deje de manejarse en función de los intereses ideológicos. La política venezolana tiene que empezar a ser, y tiene que ser para el resto de la vida, una política de Estado, es decir, una política que se mantenga invariable, inmutable, independientemente del tinte o del color político que tenga el gobierno que llegue al Palacio de Miraflores. Sabes que se ha hablado mucho de si Nicolás Maduro está aislado, cercado, tras lo que ha sido la condena por algunos presidentes del mundo con respecto a lo que ha ocurrido con los resultados electorales. Pero por otro lado, es importante recordar que cuenta con el apoyo de países como China, Rusia e Irán. ¿En qué le beneficia a Nicolás Maduro y sobre todo cómo se benefician esos países que le han dado un apoyo irrestricto? A ver, en el caso de China y de Rusia, por ejemplo, hay que tener presente que tanto China como Rusia son dos potencias militares muy importantes, son dos potencias que sin duda alguna tienen capacidad nuclear y de alguna manera esa capacidad, ese músculo militar y esa capacidad nuclear pueden llegar a ser disuasivas en caso de que el mundo o de que algunos países del mundo llegasen a intentar alguna aventura militar en Venezuela. Yo siempre he dado por descartado ese escenario. Sin embargo, como muchos lo mencionan, la presencia de China y de Rusia como países que apoyan a Nicolás Maduro pudiese llegar a disuadir a otras naciones de algún tipo de aventura militar en Venezuela. China y Rusia también son importantes porque hay que recordar que ellos son miembros que tienen derecho a voto, pero también derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad. Y eso es clave porque cualquier aventura militar en Venezuela tendría que pasar por las manos del Consejo de Seguridad. De modo que si fuese propuesta esa aventura militar, inmediatamente
China, Rusia o ambos en conjunto podrían vetar la propuesta y esa propuesta ni siquiera pasaría a discusión. Ahora, más allá de eso, yo dudo que China, Rusia o incluso Irán puedan servir como sirvieron, por ejemplo, en alguna ocasión, de salvavidas económico para Nicolás Maduro. ¿Y por qué lo pongo en duda? Lo pongo en duda por las siguientes razones. En primer lugar, Rusia es un país que está en guerra. Es un país que está en guerra desde hace unos 2 años. Está en guerra con Ucrania. Es un país que, financieramente hablando, se preparó para la guerra, pero que está enfocado en su guerra. Tiene que dirigir sus recursos a esa guerra. Además, Rusia ha estado de alguna manera asfixiada por las sanciones que impuso la comunidad occidental luego de comenzada la guerra en Ucrania. Es tanto así que los grandes salvavidas económicos de Rusia han sido China e India. Entonces, no creo que Rusia tenga el músculo económico que se requiere como para servirle de salvavidas económico a Nicolás Maduro. En el caso de China, China ya le negó un préstamo a Nicolás Maduro. Durante el año pasado, durante 2023, Nicolás Maduro visitó China. La visitó en la víspera de las elecciones de este año y la visitó para solicitar un préstamo. Y China básicamente le dijo a Nicolás Maduro: no puedo prestarte dinero porque tú todavía me debes parte del dinero que ya te presté, que ya te he prestado. Entonces, por allí tampoco se obtendrían finanzas o se obtendrían créditos. Y luego, en el caso de Irán, Irán es un país que, aunque a lo externo se muestra como una potencia muy firme, muy consolidada, muy poderosa, realmente a lo interno está debilitado. La economía iraní está debilitada entre otras cosas por las sanciones occidentales, las sanciones que ha impuesto Occidente a raíz del programa nuclear iraní. Pero además Irán es un país que en cualquier momento podría entrar en una guerra total con Israel, porque hay que recordarle a la audiencia que en el mundo, además de la guerra en Ucrania, hay otro conflicto activo, es el de Israel con Hamas, y ese conflicto progresivamente se va extendiendo más y más. Ya no solo son, por ejemplo, los hutíes en Yemen, ya no es solo, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, ya es Irán quien está pensando en involucrarse directamente, sobre todo por los ataques que ha emprendido Israel en territorio iraní, el más reciente, un ataque que, por ejemplo, logró darle de baja a Ismail Haniyeh, quien era el máximo líder de Hamas y quien estaba residenciado en el territorio de Irán. Alejandro, gracias por este completo análisis donde pones de relieve lo que han sido las reacciones de los diferentes países ante lo ocurrido en Venezuela y además todos estos conflictos que están en desarrollo en medio de lo que ocurre en este momento en Venezuela. Seguimos viendo en los principales titulares de los medios del mundo a Venezuela y lo que ha ocurrido tras este informe de la ONU, que en inicio era secreto, que no iba a ser compartido públicamente, pero que debido a las circunstancias, pues sí fue compartido. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos revisando lo que ocurra en este proceso de mediación de los países del mundo en torno a lo que han sido los resultados electorales en nuestro país. Feliz día para ti. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista, periodista, presentándonos su visión el día de hoy sobre lo que ha pasado en Venezuela tras darse a conocer los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral.